Ven aquí con tu presencia.
toman asiento, vamos a compartir la palabra. Saben que en estos tiempos tenemos cultos más reducidos, pero siempre es bueno. Les quiero hacer un anuncio. Me gustaría que a partir de la próxima podamos, en el poco espacio que tenemos para hacer culto, en realidad tenemos que hacer culto de 1 hora, y eso es lo que a nosotros nos exige, 1 hora, pero en 1 hora no podemos hacer. Entonces, lo que sí vamos a tratar es de volver a integrar las partes que corresponden a un culto, y es que tengamos un tiempo para el testimonio, ¿sí? Para la adoración, que tengan algo para compartir de parte del Eterno, y también vamos a empezar a compartir palabras de meditación, ¿sí? Vamos a empezar a compartir las palabras de meditación, así que después nos vamos a organizar para que todos tengan un espacio donde puedan hablar y compartir lo que el Señor les ha hablado en la semana. Y seguramente cuando usted tiene que compartir la palabra de meditación, saca de cámara ahí con todo la palabra de meditación, seguramente esta semana el Señor va a hacer algo en su vida. Esa es la confianza que tenemos, que cada vez que alguien tiene que compartir algo con nosotros, la confianza grande que tenemos es que justamente esta semana el Señor lo toca en un aspecto de su vida. Y bueno, y de esa experiencia que tiene y que vive, efectivamente vive con nosotros, podemos compartir. Adriana. Ay, hermano. Bueno, vamos. ¿Alguien quiere tomar un poco? Vamos a tomar la cena. Oren por mí porque... Muy bien. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Qué le parece? A ver, Andrea y Belén, ¿sí? Los chicos se pueden quedar. Nunca le pedimos a Andrea y Belén que compartan con nosotros esto, pero tampoco nunca lo compartimos de esta manera. Siempre habituamos a hacer otra cosa para la Santa Cena, que es como aprendimos en el seminario. Los hermanos vienen, se postran, toman el pan, toman el vino. Sí, pero hoy vamos a hacer más de una manera más convencional por la cuestión esta de que tampoco podemos compartir vasos y todo esto. Así que vamos a ir a la lectura tradicional que hacemos siempre. Está en 1 Corintios, capítulo 11, y es la que siempre compartimos cada vez que hacemos este recordatorio. Dice el apóstol, y nos recuerda el apóstol Pablo, las palabras del Señor, que dice que toda vez que nos reunamos nosotros compartamos esto. El otro día Gaby me hacía una pregunta, y me decía acerca de la frecuencia de compartir la Santa Cena. Si era una vez por mes, todos los meses o una vez por año. Lo de una vez por año es en relación a que no es en cualquier momento que el Señor comparte esta cena, sino que es la cena de Pesaj, ¿sí? La que Él está compartiendo con sus discípulos. Entonces tendría bastante sentido que sea una celebración anual, también en tiempo de Pesaj. Pero como el Señor nos dice que cada vez que nos congreguemos, lo hagamos en su nombre, en un tiempo habíamos determinado hacerlo todos los cultos. Yo creo que se acuerdan, noviembre y diciembre del año pasado, creo que lo estábamos haciendo en todos los cultos. Y bueno, la experiencia es que al hacerlo de una manera menos frecuente, los hermanos tienen como una mayor expectativa y una mayor reverencia respecto de lo que esto significa. ¿Ven? Así que vamos ahora, vamos a pedirle al Señor bendición sobre todo esto y vamos a leer las palabras del apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les pido a los hermanos que pongan, levanten y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro amado Dios, Adón Yahshua, te pedimos, Señor, bendición sobre estos emblemas que representa tu cuerpo, Padre, este emblema de tu cuerpo, este pan que representa el pan de vida, nacido en Betlehem, casa de pan, aquel que es sustento verdadero para nosotros, aquel que representaba el maná, que durante 40 años tú hiciste descender sobre Israel. Señor, esta es la vida verdadera que nosotros celebramos, y es por eso que la partimos con pena, con dolor en nuestro corazón, recordando que fue por nuestra culpa y por nuestro pecado que esto ocurrió en aquel madero del Calvario. En el nombre de Yahshua Mashiach lo hacemos con reverencia y gratitud. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, tu Hijo derramó su sangre de una manera
tremenda, Señor, para que los que lo vieron, Dios mío, y lo experimentaron, fue algo imposible de concebir, algo que quebrantó a sus discípulos y algo que debiese quebrantarnos día a día a nosotros también, Señor, pero no de dolor, sino de agradecimiento, de gratitud eterna. Señor, te pedimos que este emblema, cuando sea consumido por nuestros hermanos, cuando sea incorporado a su cuerpo, tanto el pan como el vino, pasen a ser parte de su fisiología, pasen a ser parte de su cuerpo, de la misma manera, Señor, que tu palabra pedimos, que llegue hasta los tuétanos y a los huesos, Dios mío, nos lleve a inspeccionarnos a nosotros mismos en esta prédica, Dios mío, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón de tu iglesia. Te lo pedimos con este propósito especial, Señor, muy especial, sabes que amamos tu palabra y la reverenciamos con todo nuestro ser. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén y amén. Los hermanos van a pasar, tomen su copa, tomen el pan y espérenos que todos juntos lo vamos a compartir. ¿Sí? Hoy renuncio. Hoy renuncio a lo que se adueñaba de mí. Hoy dejo lo que me ataba. Desde hoy amaré solo a mi Salvador. Iré tras mi Señor. Hoy renuncio a lo que se adueñaba de mí. Hoy dejo lo que me ataba. Desde hoy amaré solo a mi Salvador. Iré tras mi Señor, su amor calma la tempestad en el profundo mar. En mí se calmará, su amor es la roca en la cual mi alma firme estará. Una vez más, hoy renuncio, vamos. Hoy renuncio a lo que se adueñaba de mí. En el fondo lo cantan. Hoy dejo lo que me ataba. Desde hoy amaré solo a mi Salvador. Iré tras mi Señor, su amor calma la tempestad en el profundo mar. En mi ser calmará, su amor es la roca en la cual mi alma firme estará. Su amor calma la tempestad en el profundo mar. En mi ser calmará, su amor es la roca en la cual mi alma firme estará. Señor, en tu nombre compartimos este emblema de tu cuerpo, en el nombre del Padre, de Yahshua y del Espíritu. En el nombre de nuestro amado Don Yahshua Mashiach, compartimos el emblema de su sangre. Tu sangre, Señor, la conoce. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. A tus brazos, mi
Todos en pie, venerando esa sangre. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. A tus brazos, mi Señor, por tu sangre preciosa, por tu sangre preciosa y tu amor, mi espíritu renuevas. Por tu sangre preciosa y tu amor renuevas mi ser. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. Tu sangre, Señor, me lleva hacia ti. A tus brazos, mi Señor. A tus brazos, mi Señor. A tus brazos, mi Señor. Señor, ayúdanos en este momento que vamos a compartir con tu misma palabra, tu verbo eterno, tu misma persona, Señor, en el nombre de nuestro Don Yahshua. Tome su asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hermanos, estuvimos pensando mucho. Realmente todo lo que pasó en estos días nos dio mucha tela para cortar. ¿Está emitiendo esto? Qué sorpresa. Y estuvimos pensando mucho acerca de, en especial después de la prédica de ayer, en la que hablamos de la vida, de la enseñanza de ayer, en la que hablamos de la vida de José, y tantas implicancias en relación a nuestra efectividad en el reino. Porque en definitiva, si ustedes ven, el término final de toda la enseñanza fue: ¿cuán efectivos podemos ser en el reino si nuestra mente no está renovada, si nuestra mente no está transformada? Porque bien podemos estar creyendo hacer las cosas bien y estamos siendo totalmente engañados. Si no hay una mente renovada y si esa mente sigue atada a los parámetros de la carne, muy difícilmente, y lo peor de todo, ¿saben qué es, hermano? Después, y es algo que nos olvidamos de comentar, todo ese proceso que aparece en el apóstol Pablo de una manera tan profunda y tan sencilla, es un proceso que no se mueve en el área de la conciencia. Eso es lo más tremendo de todo. Se mueve en el área de lo inconsciente. Entonces, hablando de eficacia, pensábamos en la palabra eficacia y en la palabra eficiencia, porque uno habla de la efectividad en el reino de Dios y la efectividad que como hijos del Eterno podemos tener en el reino. Y vienen a la mente palabras. Una es la eficacia, ¿no? Que es la capacidad de realizar un efecto o una acción que nosotros nos proponemos. En el caso nuestro, como hijos de Dios, la acción puede ser tanto un trabajo como para el Señor, o en la eventualidad que el Señor nos haya hablado claramente, por ejemplo, en una prédica o una enseñanza, acerca de que quiere que nuestro destino, nuestra vida tome determinado rumbo, o que empecemos a caminar sobre una palabra. La eficiencia con la que nosotros podemos hacer eso, la eficacia, perdón, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de realizar eso. En cambio, la eficiencia es otra cosa, hermano. La eficiencia es una palabra más humana. Tiene que ver con la capacidad de realizarlo lo mismo, pero con el mínimo de recursos disponibles o en la mínima cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener resultados consistentes y resultados reales en el reino? Eso es lo que nos interesa. Primero, que sean consistentes, o sea, que perduren en el tiempo. Sabemos que las cosas que hace el Señor perduran, no son cosas que se dan hoy y mañana desaparecen. El Señor dice que cuando nos hace libres, nos hace verdaderamente libres. Y una persona que es verdaderamente libre, hermano, tiene patitas para que te quiera cuando le quieren poner por la cadena de nuevo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo obtenemos esos resultados reales y resultados consistentes en el reino? Sea, como decíamos recién, obras que nosotros queremos hacer, sea que estamos sirviendo al Señor, sea que ya estamos en el ministerio, sea que estamos realizando alguna actividad. Mire, es un momento muy especial, porque yo veo que los hermanos están con ganas de hacer cosas. Ya hoy me estuvieron hablando y comentando varios proyectos. Sin querer me enteré de lo que quiere hacer Nazareno, sin querer me enteré de la idea que están
en el corazón de Eve y de Andrea. Entonces veo que empiezan a aparecer obras de parte del Señor. Entonces yo creo que es una predicación que tiene que ver, y aparte, todo lo que nosotros queramos hacer eficientemente en vida cristiana, todo lo que queramos hacer en el plano de la obediencia al Señor, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo obtenemos esos resultados? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Nosotros podemos decir que Dios es eficaz. Sí, Dios es eficaz, porque Dios se mueve a través de su palabra. Y Hebreos capítulo 4 nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que se propone hacer algo y lo hace. Tiene ese dunamis, como dice en el griego original, ¿no? Ese poder explosivo, ese poder de dinamita, ¿sí? De hecho lo hace y ante los ojos de los hombres lo hace. ¿Sí? Ante los ojos de los hombres puede ser a veces un poco extraña la manera en que el Señor realiza esa eficacia, porque a veces Dios está trabajando eficazmente en una vida y nosotros vemos que aparentemente en la vida no pasa nada. Y a veces vemos mucho movimiento en la vida de una persona y en realidad es pura hoja y nada de fruto. Entonces la eficacia del Señor es muy distinta que la eficiencia, porque en el caso de la eficiencia, hacerlo con la menor cantidad de tiempo posible o el mínimo de recursos de la mejor manera, el Señor tiene una manera rara de hacer las cosas. Generalmente el Señor no se maneja con urgencias. No se maneja con urgencias, nosotros somos los apurados. Miren, me pasó una cosa recién, un testimonio que veníamos con Dani en el auto, ¿no? Y yo venía despotricando, ¿no? Como siempre, y diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser el día que los hermanos tengan una carga en el corazón y se pongan a pegar un ladrillo arriba de otro? Porque a nosotros no nos da el tiempo. Veníamos con eso. Entro por la puerta y estaba la hermana Adriana está haciendo el seminario por internet. Y en donde piso la casa, hermanos, entra la voz del pastor Jara, un compañero de promoción del hermano, que decía, hermano, mire el Evangelio de Marcos, el Señor predicando en una multitud en el desierto. Son como 15.000 personas, no necesitamos iglesias. Mientras haya un lugar, yo ahí me quedé, ¿no? Yo la mujer. Dije, bueno, Dios me habló. Y después de eso, viene y me comenta un poco Noé, el deseo tuyo de trabajar. O sea, las dos cosas en menos de media hora. O sea, la respuesta del Señor nunca es urgente, el Señor no se deja apurar por nuestras urgencias, y el Señor tiene demasiada urgencia con los procesos, hermanos. 40 años para preparar a Moisés, 2 años para hacer el desierto, para hacer que Pablo entendiera cómo traspasar la Torá a términos de la gracia y de todo visto desde la visión de Yahshua como el siervo sufriente de la historia de Yosef, o el siervo sufriente en Isaías, capítulo 53. 2 años, no es poco tiempo. El Señor no se maneja con urgencias y no suele ser eficiente a ojos carnales. El Señor no suele ser eficiente a ojos carnales. Cuando nosotros estamos viéndolo con ojos de Dios, las cosas que pasan en la iglesia, las cosas que pasan en nuestra propia vida, o como pastores cometemos el error de mirar superficialmente una vida y creer que la persona, como decíamos ayer, ¿no? La confusión es entre lo que la persona es y lo que la persona hace o produce. Y ese es un error muy grande que tenemos los pastores. Lo solemos hacer. Nosotros vemos lo que la persona hace y muchas veces nos confundimos el hacer con el ser. Y puede ser que no esté pasando nada en la superficie, pero dentro de la persona están produciendo procesos bien profundos. Hay una planta, creo que es el bambú, que larga un rizoma, ¿no? Durante 7 años por abajo de la tierra, y en un determinado momento, cuando sale el primero de tocón, el primer brote, hermano, uno mira así y en 2 días tiene todo un campo de 15 metros cuadrados de bambú. Pero durante esos 7 años estuvo extendiendo el rizoma por abajo de la tierra. Y eso es lo que efectivamente pasa con las iglesias cuando van en los tiempos de Dios. Hay una estadística que dice que una iglesia no tiene un crecimiento seguro si explota en su crecimiento antes de los 5 años. Hay un tiempo estadístico de proceso para esto. Entonces, ¿cómo podemos realizar lo que se nos ha propuesto? Bueno, vamos a decirlo así. Sería más fácil decir cómo podemos realizar lo que nos proponemos. Pero en realidad, hermano, es poco lo que sabemos acerca de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre trabajando juntas. Nosotros sabemos que hay una voluntad soberana, y como voluntad soberana que está predestinada, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos un libre albedrío dentro de esa voluntad. El
Si hay libre albedrío, no puede haber predestinación a ojos humanos. Pero para el Señor, lo que para nosotros es imposible, para Él coexiste perfectamente. Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, en versículos como, yo me tomé el atrevimiento de tomar algunos, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todo en Él, lo que está en Él, subsiste. Y Él no solamente es lo que mueve, lo que produce y lo que sustenta, sino que el apóstol Pablo en esta misma carta dice que Él es la meta. O sea que no solamente es el que propone el vehículo, el que pone la palabra que sustenta, sino que nuestra meta es Yahshua. Ahora, ¿cómo ver esto espiritualmente? Es motivo de otra predicación, pero conocemos la palabra que hemos mencionado ayer, o creo que la vez anterior, acerca de la palabra en Corintios, que dice que en algún momento la creación se subsumirá al Señor y el Señor se subsumirá al Padre para que todo sea en todo. O sea que como iglesia y como pueblo del Señor estamos caminando hacia una meta que es Él, ni más ni menos que el gobierno y la coherencia con Él de toda la tierra. O sea que Él no solamente es el agente de la creación, sino que es la meta de la creación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo dice de esa manera, Él sostiene, Él sustenta. Entonces, hermano, cada pequeña cosa que nosotros estamos haciendo el camino está claramente bajo su control. Cuesta pensarlo, porque cuesta para nuestra mente humana, limitada, pensar dentro de este pequeña capa liminal de conciencia que es nuestra, ni siquiera es mucho, hermano, es la corteza exterior de nuestro cerebro, ahí es donde están funcionando todas nuestras cosas, más límite no puede ser. Entonces, dentro de esa esfera de cosas, para nosotros nos cuesta pensar cómo el Señor controla todas las cosas. Entonces, no es que nosotros nos proponemos hacer algo, ese querer y hacerlo con Él, entonces es un plan. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas del reino, queremos ser eficaces en las cosas del reino, en realidad lo que está haciendo Él es sembrar eso en nosotros, si tenemos comunión con Él. O sea que lo que se nos manda hacer es algo que se nos está proponiendo a nosotros. No es que nosotros lo estamos proponiendo, no es que surge de nosotros, sino que Él lo está poniendo en nosotros y nosotros podemos leerlo o no. Y eso depende justamente de toda la charla que tuvimos ayer sobre el problema terrible de la falta de renovación de la mente y seguir pensando todavía en una mente moderada por las percepciones y por la historia. Entonces, Proverbios 16:23 confirma un poco esto, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. O sea, las cosas, parecen estar tiradas al azar sobre la falda de uno, pero el que selecciona esas cosas y las va poniendo en orden conforme a su divina providencia es Él. Entonces, yo puedo hacerme la pregunta que yo hacía antes, que pensaba, ¿cómo sería la forma en que nos tendríamos que proponer las cosas? No, nosotros no nos estamos proponiendo nada, hermano. Es Él el que por su Espíritu Santo está sembrando en el corazón del hermano hacer lo que quiere hacer, en el corazón de Andrea hacer lo que quiere hacer, en el corazón de Eve hacer lo que quiere hacer. Es Él el que está haciendo esta obra en nosotros. Reconocerlo es difícil porque muchas veces nuestra conciencia no tiene acceso a eso, pero tenemos fe en la palabra. Lo que vivimos en la carne, dice la palabra, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, aunque no lo veamos, nosotros sabemos que estas cosas funcionan de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la palabra de Dios. Entonces, la idea sería cómo mejorar mis acciones para en realidad no remar en contra o no convertirme en un elemento de caos dentro del reino. ¿Sí? Porque eso sí lo puedo hacer. El libro de Romanos, en varias oportunidades, dice que yo puedo resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo es justamente resistir a las insinuaciones y a los deseos que el Eterno pone en mi corazón, negarlos y resistirlos. Entonces ahí sí que funciona el libre albedrío y ahí sí que puedo hacer cosas tremendas que retrasen el plan de Dios, no solo para mí, sino toda la providencia. Ahora, hermano, esto es algo muy complicado, porque en realidad Él utiliza también nuestros retrasos. Él también está en control de nuestros retrasos. Él también está en control de las cosas, en la divina y perfecta voluntad de Él,
hasta hay situaciones de pecado y situaciones tremendas como el homicidio, el robo, la fornicación, la traición. Lo vemos a lo largo de toda la palabra, que Él también utiliza esas situaciones para hacer mover su divina providencia. Entonces estamos como estupefactos delante de esto. Es muy poco lo que podemos decir, pero sí vamos a tratar de referir lo que es bíblicamente claro. ¿Cómo puedo hacer yo para obtener efectividad en las cosas del reino? Lo primero, miren, me gustaría compartir una palabra con ustedes para ver un poco dentro de un proceso claro en el Antiguo Testamento cómo es este tema de ser efectivo en el reino y no ser el efectivo en el reino. ¿Quieren acompañarme? Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel 18. ¿Nadie está con los chicos ahí? ¿Nadie está con los chicos? 2 de Samuel 18. ¿Estamos en qué contexto? Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre. Joab sale a perseguirlo después de una ida y venida muy impresionante, porque vemos en los hijos de David nuevamente repetirse la misma historia que en Jacob, y exactamente igual. O sea, los padres sembrando divisiones delante de sus hijos, los padres heredando rechazo, heredando una paternidad torcida, equivocada. David no tuvo buenos hijos, Absalón no fue ningún buen hijo para nada, Salomón no fue ningún buen hijo. Pero sin embargo el Señor tiene algo para enseñarnos en este párrafo. Joab mata a Absalón de 3 flechazos y lo entierran ahí nomás como si fuera un perro y levantan una columna para conmemorarlo, ¿sí? Y entonces ocurre esta situación. Hay un tal Ahimás que se presenta delante de Joab y le dice, entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, ¿correré ahora y daré al rey las nuevas de que Yahweh ha defendido su causa de la mano de los enemigos? Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab le dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el enemigo. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio al atalaya, el otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, de aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Yahweh, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió, hizo un gran alboroto cuando envió Joab cuando envió Joab el siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no se queda. Ese tipo no vio nada. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó en pie. Y luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de las manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Vamos a tomar esta historia, cuando terminemos de hablar, en cuanto a cómo mover o cómo funcionar correctamente en los asuntos del reino, sea, hermano, que ya le digo, desde trabajar para el Señor,
hasta determinarse a encarar un área de obediencia que hasta ahora usted no avanzó, sobre esa área no avanzó. Sabe que está en falta y está en deuda con el Señor y que el Señor le está llamando y le está usando todo el tiempo, le está haciendo mención y está reclamando que usted tiene que atender esa área de su vida de piedad y que el siguiente paso es ese y no le queda otra. Usted tiene que decidir caminar en esa dirección. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sabemos cuando lo estamos haciendo bien y cómo lo estamos haciendo mal? Es muy difícil la determinación de estas cosas. Ya lo vimos una vez cuando hicimos aquel curso de cómo determinar la voluntad de Dios en cada situación. Pero sí lo que podemos decir, que cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de organizar una visión, por ejemplo, Andrea me va a entender lo que hablo, cuando vemos marketing y gestión de empresas, nosotros hablamos de una visión para hacer las cosas y de una misión. La visión sería la mirada general, ¿sí? ¿Cuál es el propósito general por el cual yo me muevo? En el caso de la visión correcta, para ser efectivo en el reino, podemos tomar como un ejemplo la palabra de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual él nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí yo tengo una visión de cómo hacer todas las cosas. Porque el apóstol Pablo en un momento dice que hagamos todo como para el Señor. Todas las cosas las hagamos para el Señor. Entonces, una visión correcta de cómo hacer un trabajo para el Señor, o de cómo tomar una decisión de obediencia, o empezar a caminar en una nueva área del Señor, es que yo lo que estoy haciendo, el motivo real por el que yo estoy haciendo esas cosas, es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la gloria de la gracia del Señor? La muerte de su Hijo, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que eso genera, que es que nosotros alcanzamos glorificación, vida eterna y reinado junto con el Mashiach en este mundo durante 1000 años. Y luego, la Jerusalén celestial y una vida de eternidad junto al Padre, donde Él será la luz y ya no habrá más necesidad de luz, sino que Él será nuestra luz y no habrá más necesidad de sustento, porque será nuestro sustento. Y a eso caminaba Pablo, y a eso se supone que tenemos que visualizar todo el tiempo nosotros. Por eso Pablo dice, no pierdan la meta, cuando vayan a hacer lo que vayan a hacer, miren las cosas de arriba, que son eternas, y no las cosas de acá abajo, porque son perecederas y se van a perder. Entonces, cuando usted encara una acción efectiva en el reino, lo primero que usted tiene que contratar que sea para la gloria de la gracia del Eterno, porque usted también lo puede hacer para la conservación, la preservación de su vida tal como está. Hay dos maneras de hacer las cosas, así como hay dos formas de caminar, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor, de la misma manera hay dos formas de hacer las cosas en el reino de Dios. Una es hacerlas para la alabanza de la gloria del Eterno, o otra es hacerlas para conservación y preservación del sitio espiritual, sea cual sea en el que estoy parado. O sea, no querer moverme de ese lugar. Ahora yo me voy a tratar de explicar en esto. ¿Qué veíamos ayer con el tema de la carne? ¿Qué es lo que llamábamos carne? Decíamos que a lo largo del crecimiento de una persona, los sentidos van enviando a través de los oídos, de los ojos, del gusto, del tacto, a través de las terminales nerviosas que dan el exterior, la persona va formulando una conciencia, una percepción y una conciencia. Y eso se va grabando en la mente de la persona, lo que llama la Biblia el alma. En el alma de la persona se va grabando como marcas fijas, como estados fijos de comportamiento. Por ejemplo, una de esas marcas puede decir, hay día y hay noche. Y se acabó. Hay día y hay noche. Hay mamá y no hay mamá. Hay alimento y no hay alimento. Y así va evolucionando hasta que a los 3, 4, 5 años empiezo con papá le pega a mamá. Papá se enoja cuando yo hablo, cuando está viendo la televisión. Papá llega a casa y lo primero que hace es se emborracha y mira la televisión. Esas marcas son patrones fijos que van quedando grabados en nuestra conciencia, ¿sí? Así por lo menos generalmente las teorías psicológicas lo describen, y la palabra de Dios también, y un día vamos a ver cómo. Pero esos quedan como caminos fijos. La palabra para lo fijo, para los caminos fijos, en griego es daimon. ¿A qué le suena daimon?
a demonio. O sea que lo demoníaco es ese fijismo, ese camino establecido, donde si yo caigo en relación a determinado pecado, siempre voy a caer. ¿Sí? O sea, por eso el apóstol Pablo le llama a esta mente natural carnal, animal y demoníaca. Porque funciona, cuando no es renovada por el Espíritu Santo, funciona bajo parámetros fijos que uno fue absorbiendo durante la crianza. Y ayer veíamos lo que produce en una persona el haber sido rechazado, lo que produce en una persona el haber sido criado por padres que son inestables, padres que no dan recompensa, padres que prometen y no cumplen, generan una expectativa respecto de Dios y de todo lo que signifiquen autoridades espirituales o representaciones de Dios dentro de la casa de Dios, similares al principio. Cuando uno se convierte, uno identifica al Señor y a las personas que el Señor pone en el camino de uno, como que también ellos comparten esos rasgos. O sea, hace lo que en psicología se llama transferencia. Uno transfiere todos esos rasgos fijos sobre el pastor y sobre Dios. Entonces, Dios, si no pasan las cosas, uno empieza a ver en un lugar donde es querido y aceptado, en realidad hay gente que empieza a ver que es rechazada, que hay otros que se tienen preferencias los unos por los otros, empieza toda esa murmuración y toda esa cosa que viene de la carne, y viene de almas que todavía no están renovadas, la mente, la palabra de Dios todavía no renovó esas mentes, y entonces es muy difícil, hermano, todo ese primer proceso de transformación que tiene el creyente. ¿Por qué? Porque hay algo que es claro. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que la palabra a usted lo renueve y le saque todo ese fijismo de la cabeza. Son, hermanos, son consideraciones que llegan lejísimo, ¿eh? Llega hasta como usted se ve, como usted se percibe a sí mismo, cuál es la idea que usted tiene del amor, cuál es la idea que usted tiene de la recompensa, cuál es la idea que usted tiene del premio, cuál es la expectativa que tiene usted respecto de la veracidad o la falta de veracidad de Dios. Y ayer lo vimos bien en detalle, ¿no? Como a uno un padre lo cría con mentiras, entonces a uno después tiene un problema para creer en las promesas de Dios. Entonces, ese primer proceso es un proceso difícil, hermano. Y la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando, si usted me dice que el espíritu está constantemente queriendo cambiar eso y la carne se opone para que eso no cambie, ¿qué conflicto se da ahí? Es un conflicto terrible, donde el alma sufre, donde la persona tiene que pasar a través del cumplimiento de la palabra constantemente para verificar que no era de muerte lo que Dios le estaba pidiendo, sino que era una buena, como dice Pablo en Romanos 12:2, era una buena voluntad agradable y perfecta la que se escondía detrás de esa máscara fantasmática que usted no quería ni acercarse. Entonces es un proceso de conflicto difícil. Ahora, toda la percepción de eso pasa por acá. O sea, usted no lo ve. Yo lo hablaba hoy con una hermana que no está acá, porque claro, ayer, aunque le parezca mentira, hubo gente que escuchó esa enseñanza y quedó estremecida hasta el punto que hoy a la mañana me estaban discutiendo por teléfono. Yo no le dije algo, pero yo no soy una persona que porque me rechazaron, rechazo a otros, pero ¿quién te preguntó? O sea, si te pica, rascate. Me daban ganas de contestarle eso. Si te pica, rascate, pero no estaba bueno para decírselo, pero evidentemente había pegado fuerte la palabra ahí. Gloria a Dios. Entonces, claro, gloria a Dios por ese proceso. Y esa revolución, hay gente que no tiene freno y se pone como loca y directamente te escupe todo en la cara y se da media vuelta y se va de la iglesia. Y otra gente que se lo aguanta, pero va creando una raíz de amargura. Entonces, por eso se habla mucho de la constancia en congregarse. Porque si usted se congrega una vez por mes y cada vez que viene a la casa de Dios se encuentra con que la palabra lo desafía de esa manera y no viene por 3 cultos, entonces, claro, no hay posibilidad de que el Señor pueda renovar su mente. Ahora, fíjese, si usted hace las cosas, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el alma está preparada en realidad por el Señor no para hacer siempre lo mismo. El alma del hombre no fue creada por el Señor para ser siempre igual, sino fue un alma creada para crecer. La palabra de Dios dice que el alma del justo es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es pleno. Pero el alma del hombre natural no es así, hermano. Si mire, yo cada vez que voy paso por ahí por una casa que hay en una esquina y lo veo, es un viejito que está todas las tardes, está parado de afuera, tiene como 70 y pico de años, borracho
Todas las tardes borracho, sale a la calle, se quiere pelear con todo el mundo, está con un perrito ahí, todas las tardes. Usted me va a decir que no haya gente que una vez se le acercó y le dijo, viejo, ¿pero qué estás haciendo? Larga el vino, ¿sí? Le llevo a la iglesia, vino una vez acá, ¿se acuerdan? Vino una vez acá, el besito ese tuyo, el que voy yendo para tu casa. Vino acá, el viejito que vive con el perrito ahí en la esquina, que estaba cortando el pasto. ¿Y por qué no puede cambiar? ¿Y por qué está atado siempre a esos comportamientos? Porque el alma del hombre natural no quiere cambiar. Ahora, ¿qué es el cambio sino dejar atrás una cosa para captar otra? ¿Cómo se llama eso? Morir. Porque cuando yo dejo atrás un formato y avanzo hacia un formato nuevo, yo estoy muriendo constantemente a lo anterior. O sea que si yo no me equivoco, si digo que el alma fue diseñada por el Señor para morir constantemente, o sea, para renovarse constantemente, pero no es lo que pasa con el alma natural, no es lo que pasa con el alma del hombre natural. El hombre natural no quiere que le toquen la estructura. Mire, hermano, nosotros estamos cansados de ministrar, y cometimos muchos errores como pastores, de ministrar adictos, mujeres golpeadas, personas que uno dice, están esperando que salgan alguien a ayudarla, a darle una mano. Cuando llegó el momento decisivo, esa mujer se paraba delante del mío y decía, como hacen cuando le llaman a la policía, ¿no? No se lo lleve, porque el pobrecito es una víctima. Lo terminaba justificando. O sea que quiere cambiar, pero no quiere cambiar. Es una sufriente crónica que le gusta decir que sufre, pero en realidad no quiere ninguna transformación. Se niega a la muerte de las cosas, se niega a la transformación de las cosas. Así es la persona carnal. Hay un versículo en Hebreos que es bastante iluminador de esto. Si usted lo quiere buscar después, está en Hebreos 2.14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando del Señor, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Terrible. O sea, Pablo está diciendo, el alma natural no quiere cambiar. Sos borracho, querés seguir siendo borracho. Te faja tu mujer, querés que tu mujer te siga fajando. ¿Por qué? Porque te es más fácil mantenerte en esa estructura porque la conoces que dar un paso hacia lo desconocido. Porque justamente estás atado a esa estructura porque temés innovar, temés la novedad. Entonces vos sos la típica persona que dice mejor malo conocido que bueno por conocer. Todo el mundo es así, hermano. Se ata por ese miedo a la muerte. Entonces, cuando uno va a hacer una obra en Dios, lo primero que tiene que hacer es mirar si la visión de eso es para exaltar la gloria del Eterno y para glorificarlo a Él, o si es para seguir conservando y preservando su misma situación en esta vida. ¿Qué ejemplo se le ocurre? Yo voy a inventar un ejemplo ahora, pero ¿cuál puede ser? Imagínese, por ejemplo, usted, un predicador, allá por la década de los 80, se le ocurre que si usted es hijo del rey, entonces usted tiene que, como hijo del rey, tiene que tener todas las cosas que tiene papá. Entonces empieza a buscar en la palabra de Dios acerca de todos los versículos que hablan de la prosperidad y encuentra solamente en el Antiguo Testamento, porque el único versículo que hay es pobre, no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, dígame, ¿qué hizo ese hombre sino hacer una obra en el reino de los cielos? ¿Para qué? Para seguir preservando su mismo sentido de amor por el dinero. Bueno, así como hizo ese hombre, así también puede ser usted. Porque, por ejemplo, usted puede ser una persona que realmente trabaje y haga servicio en la iglesia efectivo, ¿no? Por amor al reino, sin buscar ninguna recompensa ni ningún reconocimiento. O sea, la Madre Teresa, que quiere que la pongan en todos los carteles con la ropita de viejita buena, y hace caridad, que es una cosa muy distinta. Caridad. Se saca foto con los pobres, se saca foto cuando le está poniendo con el cucharón así, le saca de la olla y le pone al pobre en el platito. Y todo el mundo dice, qué buena hermana, qué discreta, pero no se dan cuenta que es tan discreta que todo el mundo sabe quién es ella. Cuando la verdadera persona de servicio desaparece. Nosotros tuvimos personas acá que eran mujeres de servicio,
y usted no las veía nunca. Y si a mí se me ocurría nombrarlas en el culto, las tenía en el baño. Se juntaban las 3 en el baño, se escondían. Porque no estaba en su índole salir a la luz. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que ver es eso. Mire, las consideraciones de los intereses en el reino son muy claras. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yahshua. O sea, que el interés primordial, ¿cuál es? El del Eterno, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y el segundo interés lo dice ahí nomás Pablo, en 2:3, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, yo en la congregación miro primero para que sea para la gloria de Él, y segundo, en cuanto a cuestiones de intereses, tengo en cuenta a mi hermano como mayor que yo mismo. Entonces, esa mirada sí es una mirada en el reino. Variando con eso, hermano, puede haber mil cosas, porque la carne es terrible, porque va a tratar de establecerse en un lugar fijo para que usted le digan la gran profeta de la iglesia, la gran evangelista de la iglesia, pero resulta que el Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo no le pone carteles para toda la vida a una persona. Gaby, por ejemplo, todos los días lo tuvieron como ministro de alabanza. Y yo no puedo creer que ninguno de todos los pastores que tuvo no se dé cuenta que tiene un don de evangelista de acá, de China. Pero claro, lo pusieron ahí de ministro de alabanza y ahí lo dejaron. Porque para el pastor es más cómodo tener todo ordenado. Eso también está mal. Es terrible. ¿Sabes por qué? Porque eso contraría al espíritu. Porque el espíritu es previsible en sus metas. Nosotros sabemos a dónde nos lleva. Pero no es previsible en sus formas. El Espíritu Santo todo el tiempo es un espíritu de novedad. Fíjense que hoy, por ejemplo, no hicimos alabanza. Ahora, si yo fuera el pastor que digo, primero hacemos alabanza, después cortamos, hacemos el testimonio, después hacemos adoración, después vamos a la Santa Cena, después... Puede ser, yo no digo que no pueda ser, pero 20 años así, por ese formato, yo la vi a Pato y dije, no me dan ganas de saltar y gritar hoy. Quiero hacer adoración, porque yo soy una adoradora. Quiero hacer adoración. El Espíritu Santo me llevó a adorar y aproveché que tenía dos, porque ya tenía de este lado, ¿no? La adoración, el rugido de la adoración. Porque el Espíritu se hace cambiar las cosas. Entonces el Señor se externa en las metas. Ya sabemos a lo que nos lleva el Espíritu. Nos guía toda la verdad, nos lleva a Yahshua, nos hace ver a Yahshua en esta predicación, nos hace ver un montón de cosas. Pero no es previsible en las formas. Mire lo que hizo con Gedeón. Miles de enemigos vencidos simplemente por meter telas dentro de una vasija y quebrarlas así, que salgan todas las chispas, los tipos se asusten y se empiecen a matar entre ellos. Eran 300 tipos y se mataron no sé cuántas decenas de miles. ¿Es previsible eso? De ninguna manera. Miren la obra de Juan el Bautista, repitiendo el formato de Elías, llevando a todo el mundo a que se tiraran en la pileta. Cuando nunca los judíos se bautizaron, hermano, porque los que se bautizaban eran los prosélitos, los que se hacían judíos. Y el Espíritu Santo le metió a toda esa gente que no valía nada y que se tenían que hacer toda esa generación hija del Eterno de nuevo. Terrible. Amón, Moab y Seir. Israel se los ve venir encima y Josafat dice, listo, manden a los adoradores adelante que vayan cantando y el Señor hará algo. Y sale un ángel y los destroza a todos. Y al otro día ellos van por el campo y se llevan todas las joyas de los enemigos. ¿A quién se le ocurre salir a la guerra con joyas? ¿Usted se pondría un collar de diamante para ir a la guerra? Bueno, los despojaron, hermano. Porque eso es característica del Eterno. Despoja a los enemigos, pero hasta de los bienes materiales. Lo hizo en Egipto. Cuando salieron todos los judíos, salieron ricos de Egipto. O sea que, donde usted ve novedad, mire la obra profetizada en el Señor. La obra de Yahshua. Isaías, ¿cómo la llama? La extraña operación. Porque realmente es muy extraño que el Eterno venga a la tierra a pagar el pecado por nosotros. Que no haya otra solución para el pecado que el mismo, que haya un plan para instalar a lo que es el Hijo, en el sentido del discípulo, encomendado,
mandado, llevado con todo el propósito y toda la encomienda a la tierra para morir por nosotros. Es una operación rara, es una operación original. Entonces el espíritu es previsible en sus metas, pero no en su forma. En cambio, la carne siempre es conservadora. La carne es conservadora porque es daimon, camino fijo, demoníaco, lo establecido, así. Por eso le llama Pablo carnal, animal y demoníaco, porque los animales, ¿qué hacen? Yo mi perro lo saco, hermano, ya tiene marcado todo. El primer poste, el segundo poste en la vereda de enfrente, la caca en la otra vereda de allá, y no lo voy a sacar de eso, a menos que lo tironee, que yo le dé otra instrucción, pero el perro va a ir siempre por caminos fijos, y así es el hombre cuando no tiene al Señor. Y esa mente es la que el Señor tiene que renovar, para que nosotros podamos hacer una obra para Él. Entonces, ¿por qué mantengo ese esquema fijo? Porque quiero falsas seguridades, porque en el camino del Eterno ninguno de nosotros tiene ninguna seguridad, hermano. Lea el libro Cuando Dios hace lo que no tiene sentido, se llama de Dawson, Cuando Dios hace lo que no tiene sentido. Lee ese libro y usted dice, me cambio, me hago budista, no quiero ser más cristiano, este Dios no me da ninguna garantía. Si usted es carnal, le va a decir así, este Dios no me da garantía de nada. Pues te cuentan unas historias, por ejemplo, un pastor que cae por el barranco, casi se mata porque la mujer sobrevive, se levantan, vuelven a armar la iglesia, unos meses después van y se matan de nuevo. Y uno dice, ¿qué propósito es ese? ¿Se entiende? Entonces, la carne quiere agarrarse a falsas seguridades. Usted va a una iglesia, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos por la palabra de Dios que no tenemos que hacer es prometerle a la gente, vení a la iglesia porque te vas a sanar del todo. No, acá no lo traiga, porque acá no se va a sanar si el Señor no me dice que yo ore por sanidad. Ahora, si me dice que ore por sanidad, se sana seguro, pero hemos visto cáncer, hemos visto cosas bravas. Pero imagínese que yo traigo una persona a la iglesia, supongamos, yo estoy predicando esto y se levanta una por allá, ¿no? Y dice, no, eso es una herejía, eso es mentira del diablo, porque el Señor pagó pagó las llagas, Él nos sanó y nos curó a todos. Cuando Isaías lo que está hablando es de la enfermedad del pecado, de la llaga del pecado. Entonces, ¿por qué esa persona tiene esa doctrina así? Porque quiere instalar falsas seguridades en su vida, falsas seguridades. Entonces, hermano, cuando uno está entregándose al Señor, como está usted en este momento, tiene que cuestionarse mucho todas las seguridades que usted tiene respecto de todo. Usted tiene que ser un libro abierto en el cual el Señor pueda escribir lo que quiera y usted no ofrecer resistencia a la revelación de Dios. Para eso necesita mucha palabra, mucha comunión con Dios, mucha oración y mucha humildad y mucha pobreza de espíritu. Tiene que ser una persona humilde. El soberbio es el que quiere cerrarle la puerta al Señor y instalar un mundo de fantasía que el Señor no promete. Entonces, por eso hablábamos que el hombre natural resiste los cambios de estado. Entonces, fíjese usted muy bien si las ideas que tiene usted sobre Dios, las expectativas que tiene usted sobre Dios, los trabajos que usted quiere hacer para Dios, tienen algo que ver con compensar problemas suyos, con que usted se sintió rechazado y que así quiere sentirse aceptado, con que usted quiere... Ayer le decía, por ejemplo, a una hermana, y se puso loca, le decía, claro, la persona rechazada, ¿cómo hace para comprar el amor de los demás? Haciendo cosas, y la segunda, regalos. Entonces yo vengo a la iglesia y digo, hermana, ¿por qué no distribuye con las hermanas la tarea de la limpieza de la iglesia? Y la hermana me dice, no, pastor, no las moleste a las hermanas, déjenme que lo hago yo sola vengo y yo lo hago. Primero no tiene nada que ver, porque se lo tienen que repartir entre todas. Pero después yo la conozco a la hermana y sé que es una hermana que toda la vida fue rechazada por su familia. Obviamente, otra vez de esto, obviamente, yo me voy a dar cuenta de lo que quiere es ser amada haciendo regalos y comprando ese amor. ¿Se entiende? Hay muchas cosas que parecen cristianas, que no lo son. Cuando a mí me dicen, pastor, usted no tiene amor. Siempre, vos también te dices eso. Todo el mundo. John MacArthur el otro día dio una predicación sobre eso. Hay una prédica entera de MacArthur que dice, si usted es un buen predicador, a usted la iglesia lo va a acusar de que no tiene amor. ¿Por qué? Porque usted va a condenar el pecado y el pecador se va a sentir mal, obvio.
Entonces usted pasa a ser el hombre sin amor. Ahora usted le da todo, le tienen acceso a usted, necesitan algo, se lo da, está siempre disponible, lo llaman a las 4 de la mañana, a las 5, a usted no le importa, ora por ellos, ayuna por ellos, pero a usted le llega a meter con el pecado, con palabras condenatorias del pecado, no de la persona violenta, y usted es una persona sin amor. Malo, es malo, porque hay una resistencia. Bueno, esto me lleva a mí al final de la prédica, que es bárbaro, esa es la visión. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? ¿Cómo puedo asegurarme de hacer las cosas? ¿Cuál es el terreno que a mí me permite caminar sobre seguro? O sea, primero, para hacer algo, yo tengo que sacar de algún lado qué cosa. Si usted le dicen, hacete un licuado de banana con leche, y usted no sabe ni cómo meter una cucharadita de azúcar en un licuado, ¿qué tiene que hacer? Alguien que le diga cuáles son las instrucciones. Primero tiene que investigar las instrucciones de lo que usted está pensando hacer. Sea una obra en la iglesia, sea un trabajo para el Señor, o sea simplemente que usted está, por ejemplo, diciendo, bueno, yo quiero luchar contra la mentira. Me voy a poner una campaña fuerte para luchar contra la mentira. Bueno, ¿dónde voy a buscar las instrucciones? ¿Le voy a preguntar al pastor? ¡No! Segunda de Pedro 1, 19, 21. Dice, mira lo que dice Pedro. Él dice, antes de esta palabra, dice, mira hermano, le está escribiendo, ¿no? A los hermanos del Ponto, de Galacia y Bitinia. Dice, hermano, yo estuve con el Señor. Yo lo vi cuando Él resucitó. Yo lo vi cuando estaba en el monte transfigurado. Yo vi que hablaba con Elías y con Moisés. Estos ojos lo vieron. Estos ojos lo vieron, hermano. Pero, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o sea, hasta que el Señor venga. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? No crea más en la palabra. Porque yo fui testigo y lo vi todo, y sin embargo yo confío más en la palabra que lo que mis ojos vieron. Hermano, si nosotros estamos en este punto, el peligro de las influencias de la carne es terrible. Y eso nosotros lo vimos ya cuando vimos cómo tomar una decisión en Cristo, y vemos toda la locura tradicional de la iglesia, que es, Dios me habló, Dios me dijo, recibí de parte de Dios, tuve un sueño, tengo un impulso del Espíritu Santo desde dentro. A mí me parece toda esa subjetividad, todo ese pensar que es una cuestión de que sentí y dejé de sentir, o no siento, o siento más que el otro, o siento mejor, o no siento nada. Esa subjetividad es el peor peligro que usted puede enfrentar como hijo de Dios. La persona que está afirmada en Cristo sabe que no se tiene que creer a sí mismo, porque ya pasamos por un montón de pruebas, ya pasamos por un montón de situaciones donde quisimos dejar todo, hermano, largar toda la chancleta, tirar, volvérsela al Señor así, decir, este rollo no lo quiero más, la iglesia no la quiero más, los pastores truchos no los quiero más, los creyentes que me tiran piedras por la cabeza no los quiero más. Ya sabemos lo que nos hace nuestro carácter, ya sabemos lo que son nuestras condiciones naturales. Entonces no podemos evaluar las cosas por sentires o por pensares o por supuestas influencias del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios nos dice que lo que nos tiene que dirigir es la palabra. ¿Ven? ¿Se entiende esto? Si tiene alguna duda, lo mando a alguno que haya hecho el curso de cómo decir las cosas en el Espíritu, le doy el cuadernito y lo estudia. Pero sabemos cuáles son los niveles de importancia. Uno es la palabra, tenemos el consejo de las personas sabias, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, sí, con limitaciones, tenemos los sueños, sí, con limitaciones, porque sabemos que a medida que fue avanzando el canon bíblico, Dios se reveló menos por sueños y más a través de la palabra. Eso es historia de la iglesia. Desde el siglo XIX para acá, hermanos, los únicos que tienen visiones y sueños de todos los colores son las sectas. Los testigos de Jehová, ¿no? Ellos ven el rollo, a John Smith, pero los creyentes que han ido avanzando en el conocimiento de la palabra y ya no necesitan de lo que necesitaba Pedro, que necesitaba que un ángel lo sacara de la cárcel para que la iglesia viera que el Señor estaba con él.
Ya no necesitamos eso porque ahora creemos en la palabra profética más segura. No soy dispensacionalista, no pienso que esto, como algunos grandes predicadores que yo conozco, que creen que Dios no hace más milagros. No, yo no creo eso, pero digo que ya no es necesario estar en este tiempo donde Dios nos está llamando de nuevo a confiar en la palabra, a ir a las raíces, que nosotros estemos confiando en sentires y en sueños y en extravagancias y en supuestas profecías. Lo primero es la palabra del Eterno. Después viene toda una escala de cosas que algún día la vamos a volver a compartir. El consejo de los hombres sabios, ¿sí? Hay una cantidad de cosas. El sentido común, supuestamente debe ser el más común de los sentidos, y es el menos en la mayoría de los creyentes. Pero en realidad, la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo cuando está frente al Señor. Y no me va a decir que no, porque cuando quiere hacer una macana, lo primero que le habla es el Señor. Que usted lo ignore, que lo haga un costado, es otra vez, se pone las anteojeras, el primero que le habla y le dice eso no se hace, es el Señor, porque usted tiene al Espíritu habitando dentro suyo. ¿Amén? Entonces, las instrucciones donde saco de la palabra. Y guarda con la carne y las influencias. Le cuento un testimonio, no sé cómo vamos con el tiempo, pero le cuento un testimonio. Me acuerdo, una iglesia, yo estaba en una iglesia donde el pastor cayó estrepitosamente. Terrible, ¿no? Un desastre como cayó. Salió un pecado del pasado que era un desastre y la iglesia se destrozó. Un mes antes estaban todas las profetas, que claro, les encantaba que el pastor les diera la atención, porque él le daba la atención a lo que él quería, no a la verdad del Señor, sino a lo que le untaba el oído y lo que quería escuchar. Entonces él levantaba a esa gente. Tenía un grupo de profetoides que le decían, sí, el pastor, yo veo que se cae un manto dorado sobre usted. Otra le decía, sí, yo lo veo parado arriba de un caballo blanco, con una espada, toda esa clase de cosas que dicen las hermanas que ven. Y yo digo, ¿sabes lo que yo veo? Yo veo que viene desastre sobre tu vida. Viene un desastre grande. Y todos me miraban como diciendo, este hereje, ¿de dónde sacó esto? Bárbaro, ¿sabes lo que hizo? Me agarró y me sacó, me mandó a la alabanza. Genial. Al mes estaba la iglesia tirada por el piso, comida por los buitres, y buitres literales, que se comieron la iglesia y no quedó nada. Y bueno, empezó de nuevo otro ciclo para ese ministerio después de todo eso. Entonces, la carne a usted le puede hacer ver e interpretar cualquier cosa. ¿De dónde saca las instrucciones de la palabra? Segundo, ¿cómo lo hago? 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego dice Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otras cosas sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted está en esta iglesia y esta iglesia tiene una revelación de la palabra, ¿sí? Específica, que la palabra puede transformar las vidas. Esa es la visión de esta iglesia. Quiero una iglesia que la gente sea convertida realmente, no que estén llenando de asientos ahí, y que las conversiones sean por la palabra. La palabra que vive y eficaz, a usted lo cambia. Lo estamos viviendo, ¿o no? En los estudios de Torah lo estamos viviendo. Está cambiando nuestra vida. No sabemos cómo ni sabemos por qué, pero está cambiando por la operación eficaz de la palabra. Sí, ok. Entonces, nosotros sabemos hasta un punto, Dios nos ha revelado algo. Ahora, viene otro con una revelación, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, dice, si viene otro con otra cosa, también os lo revelará Dios. Si eso viene de parte de Dios, entonces vamos a orar y vamos a permanecer en el Señor todo el tiempo que sea necesario hasta que el Señor nos revele si tenemos que mirar ese aspecto. Y siempre que sea parte de la doctrina bíblica, no vamos a aceptar nada fuera de las cosas de Dios. Pero dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos con un mismo pensamiento, hermano. Todos con una misma visión. Todos con un mismo equipo. ¿Amén? ¿Se entiende? Yo no puedo desprenderme del equipo por querer correr. Mire el ejemplo de este corredor. Ahora, si usted mira el ejemplo de la carrera, del comienzo de lo que hablamos respecto de ese que quiso ir a dar las noticias a David, no lo llamó nadie, hermano. Juan le dijo, no, vos no vas. Le dijo, sí, yo voy igual. Cortó camino por otro lado. Y llegó antes que el etíope. O sea, lo hizo volando. Hay que correr para pasar un etíope. Un etíope es un negro así de alto que no tiene tendón, hermano, acá atrás. Los negros no tienen tendón, pegan unos saltos de 5 metros. ¿Cómo le gana un etíope usted? ¿Cómo ganarle a un jugador de fútbol de Nigeria? ¿Quién puede correr como un etíope? El tipo que hizo, cortó camino.
no se hacen las cosas así. No se hacen las cosas. En el reino de los cielos nadie puede cortar camino. Nadie puede llegar más rápido. Nadie puede saltarse pasos. Nadie puede saltarse procesos. Y nadie puede caminar un camino que no sea el que está escrito en la palabra. El tipo saltó por arriba de la palabra, porque Joab representa la palabra. Le dice, anda al etíope, y al otro le dice, no vayas. Entonces él contradice la palabra, que viene de una autoridad, por tanto es palabra de Dios, contradice la palabra de Dios y hace conforme a todo lo contrario de la palabra que se le dio. En cambio el etíope, ¿sabe lo que hace? Va caminando despacito, despacito, llega después del otro. ¿Cuál es el resultado de los dos? El que fue caminando lejos, se apartó de la palabra y buscó un camino más corto, cuando llegó el momento de hablar y decir lo que tenía que decir, se quedó como un salame, no tenía mensaje. ¿Cumplió la meta? No cumplió la meta. Tenía que hablarle al rey y decirle que el hijo había muerto. ¿Lo hizo? No lo hizo. Acorrete un poquito de dijeron. Quédate ahí. Viene el etíope, tranquilo, él no se deja conmover por el rey, a él lo único que lo manda es Dios. Y dice, ojalá todos los enemigos de Dios terminen como el hijo del rey. ¡Shh! ¡Cállate la boca! Ojalá todos los enemigos de Dios terminen como el hijo del rey. O sea, no le molestó hablar lo que tenía que hablar porque sabía que iba a estar protegido. Deja de mirar a la nena y venir para acá. Sí, porque sabes, si no funciona muy distractivo. Ah, gracias. Estamos en el final de la predicación. Entonces, perfectos. ¿Por qué dice Pablo los que somos perfectos? Por eso es gracias. Porque somos los que estamos caminando sabiendo lo que hay que hacer en este momento. Cuando Pablo utiliza la palabra perfecto, quiere decir que no es un santo glorioso, sino que usted sabe cómo hacer lo que tiene que hacer hoy. ¿Qué tiene que hacer hoy usted? Le tiene que dar bolilla a la Torá, que estamos estudiando, tiene que obedecer la palabra de Dios. Eso por lo menos en esta iglesia. El día que hagamos evangelismo, hermano, lo que tiene que hacer es agarrar tratado y regarle tratado por todos lados, porque yo voy a tener una iglesia para albergar a toda la gente. Pero hoy no vaya a predicarle a 50.000 millones de personas. Primero concéntrese en crecer usted como creyente para no llevar un mensaje falso. Porque si usted no tiene idea de las cosas de Dios, difícilmente un ciego puede atraer otro ciego a la iglesia. No prometan lo que no va a encontrar la gente acá. Entonces, es el tiempo de prepararse, ¿no? El tiempo de sembrar en la palabra. De que usted se vuelva perfecto. O sea, que usted sepa hacer lo que en este momento se le manda a hacer. Va a ser perfecto el día que evangelicemos, cuando usted le hable a todo el mundo, en todo tiempo, fuera de tiempo, y vuelva loco y le deje la oreja así a la gente. Ahí va a ser perfecto evangelizar. Anteúltimo punto. ¿Qué hacer delante de los resultados de mis acciones? ¿Cómo me paro delante de los resultados de mis acciones? Yo, una vez que hago, ¿tengo control sobre las cosas? ¿Sobre el tiempo que van a venir? ¿Sobre la forma en que Dios las va a hacer? Mírese usted mismo. Yo no pensaba estar acá hoy. Y esto es producto del Eterno y es producto de la palabra. Entonces, la palabra de Dios dice, fíate, Proverbios 3:5, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted reconoce que no tiene control sobre los resultados, porque, hermano, la gente que tiene un espíritu para el evangelismo, por ejemplo, se amarga la vida cuando la gente no le da bolilla, le predican a todo el mundo y ven que los hermanos no vienen a la iglesia. Entonces yo digo, no es tuyo eso. El llamar a las almas es del Espíritu Santo. Lo que te hace perfecto a vos es abrir la bocota aunque te desprecie. Claro. Lo que te hace perfecto a vos es hablar. Vos tenés que hablar, vos tenés ese llamado. Pero no quieras controlar a la gente porque van a venir cuando menos te los imaginas. Entonces eso es fiarse de Yahweh. Eso es dejar la propia prudencia y poner todo en las manos del Señor. Bueno, otra cosa en relación a los resultados, que es como un poquito más controvertida. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, preparame la cena, seguite y servime hasta que haya comido y bebido y después me comido de vos? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire, nosotros nos criaron en el Evangelio con una perspectiva así. Hacíamos 4 años, ya de antes. Nosotros nos matábamos para los pastores, nos matábamos sirviendo a Dios. Los pastores en ningún momento nos decían, Alberto, qué bien que hiciste, te felicito. Nada, hermano, nada. Nos criaron nuestros pastores y damos gloria a Dios haciendo todas las cosas como para que las reconozca el Eterno y no los hermanos ni el pastor. Eso es lo que significa esa palabra. No se jacte por hacer y hacer y hacer y hacer y servir al Señor, porque una vez que haya hecho todo lo que podía hacer, lo máximo que podía hacer, el Señor le va a decir, bueno, bárbaro, siervo inútil, porque hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, en cuanto a las expectativas de recompensa, ¿quién es el que recompensa? ¿El pastor? ¿Los hermanos? ¿Quién es el que recompensa? ¿Cuál es mi recompensa? Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Eh? Es chiquito ese amén, ¿no? Me voy a cansar y al final ni siquiera me van a decir, lo hiciste bien, sí le vamos a decir. Pero usted no lo tiene que esperar, ¿sí? No se desanime. Yo sé cómo es esto, porque yo veo, ahora van a empezar van a hacer cucurucha de helado y lo van a salir a vender ahí para comprar helado. Para comprar ladrillo, para poner el público, lo que sea. Y claro, van a ver que un día van 10 hermanas, otro día van 4, otro día van 2, y otro día es una sola la que está haciendo cucurucho de helado. ¿Y qué va a hacer? Va a seguir haciendo cucurucho, hermano. No le queda otra. No se desanime porque nadie lo reconoce, no se desanime porque nadie lo recompense, porque su recompensa la tiene el Eterno. Y cuanto menos gente lo ayude, más recompensa va a tener. No espere el reconocimiento de los hombres. Haga para el Señor. Avance. Su corona va a ser grande. Y el Señor va a esperar el reconocimiento de toda su generación. Hoy en día siguen usándolo al Señor para llenarse los bolsillos de dinero con un nombre que se inventaron como es el de Jesucristo, y perdón por si ofendo a alguien, pero su nombre no es Jesucristo, es Yahshua, o Yeshua, como le quieran decir, o usted no lo llama, usted no se llama Ariel y cuando va a Inglaterra le cambian el nombre. ¿Te imaginas Pato en Inglaterra? Pato. Ya es Patricio. Porque Patricio es Patrick. Le debe costar eso. Pero imagínese que se puede cambiar su nombre. A Constantino le dicen, Constantine, come here. Y mira, mira para atrás y para adelante. Estamos hablando de que su nombre sea exaltado, su nombre sea engrandecido, su nombre sea levantado, su nombre sea puesto en alto, su nombre sea reconocido. Y le vamos a decir, Jesucristo, él era Yahshua. Así, clarito, quiero ser claro. Por eso me van a sentir nombrarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, tenemos un Señor que está en todo con nosotros, nos puso para eternidad, nos llamó para eternidad, pero quiere que las obras, tanto las obras de obediencia suya como las obras en el reino, se hagan de esta manera. Primer paso, vamos a la renovación de la mente. La misma persona que se pelea con los hermanos en la casa y dice toda clase de groserías a su madre, no puede ser con esa boquita, no puede maldecir a sus hermanos y gritar aleluya. El mismo carácter podrido que saca bajando a sus hijos porque no lo soporta más, no puede ser la misma persona que venga acá y levante sus manos y adore al Eterno. No, eso es hipocresía, eso es ser hipócrita. Entonces vamos a procurar hacerlo todo, que nuestra vida personal y nuestra vida en la casa de Dios sea la misma, hermano. Que vivamos en todos lados a la luz de Cristo, que no seamos doble rostro, que no tengamos doble faz, que no seamos personas hipócritas, porque la hipocresía es el principio de la corrupción de la iglesia y el fracaso de su vida espiritual. Entonces usted no necesita ser perfecto, usted tiene que reconocer en pobreza que usted no lo tiene y todo el tiempo estar dependiendo del Señor en esa área. Señor, sé que no está bien, dependo de vos, necesito tu mano, necesito tu gracia, y
y que avanzar confiado, no descorazonarse, porque usted pelea contra el pecado y no lo puede hacer, no se descorazone, siga adelante. Se lo dice alguien que le tardó 15 años, 20 años vencer el pecado. Siga, 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 levántese y siga. Es como andar en bicicleta, se cayó, se levanta y anda de nuevo. No, sin culpa, sin patear la bicicleta, sin dejar la bicicleta y que compra un monopatín. No, no, no. Así no funciona. Usted tiene que andar en bicicleta y se va a caer todas las veces hasta que usted se estabilice. Vivir, aprender a desarrollar la fe no tiene nada ni diferente por andar en bicicleta. No tiene nada de distinto. Se levanta porque sabe que se puede levantar, confiesa pecado porque sabe que él lo va a restituir a la posición original que está arriba de la bicicleta y empieza a pedalear. Ok. ¿Se ve la voluntad del Eterno? No correr cualquier carrera. La vez anterior hablamos de la carrera, de correr la carrera. No correrla de cualquier manera, como dice este hijo de Sadón. Correrla como el envío, paso a paso. Ese hombre le costó mucho llegar. Aprendió durante mucho tiempo a andar por el camino correcto, en los tiempos, ¿sí? Por la senda correcta, con el paso correcto, con el entrenamiento correcto. Estaba para eso y llegó y dio su mensaje. Los tiempos los pone Dios, no dependen de nosotros. Las formas las pone Él. Él es eficaz, pero no es efectivo para la casa. Porque se puede tomar 20 años para preparar una persona. Y después que la preparó, agarra y delante de esa persona levanta a uno en un día. Bueno, que tiene 20 años ahí preparándote y decís, gracias Señor, me diste el ministerio. Y entra un pibe y dice, listo, este va a ser tu líder. Y uno tiene que estar preparado para eso. Porque el Señor, ¿qué le dijo a los obreros que estaban en la viña? Unos trabajaron no sé cuántas horas. Nosotros recién llegaron, dijo, a todos les pago lo mismo. A veces se les fueron a quejar. Y el Señor le dice, ¿y qué? ¿Por qué se quejan? ¿Porque soy bueno? El problema lo tenemos nosotros. Y ese problema se llama carne. Y es lo único que nos hace poder perder la salvación. No el diablo, no el mundo, la carne. Vamos a trabajar con eso, ¿sí? Vamos a trabajar con eso con fuerza. Es hermoso, hermano. La libertad que el Señor da es hermosa. Es hermosa. Él te da sabiduría, Él te da inteligencia, Él te da ubicación, Él tiene todos estos dones maravillosos para estarse en esta casa para beneficio primero de los hermanos y para la gloria de Él. Y todo lo que vos hagas así, de esa manera, va a redundar en levantar tu propia vida espiritual. Se había puesto de moda en una época un libro, ¿no? Que los pastores usaron ese libro, el coso del escudero ese, la verdad, el escudero de Dios. Está bien, lo usaron con un propósito los pastores, pero hay una verdad implícita. Las personas que trabajan como escuderos de su ministerio, que ponen su mente en levantar la casa y en trabajar para el ministerio, son muy bendecidas en sus propios ministerios. En cambio, el que se concentra egoístamente en lo suyo y se olvida de sus hermanos y se olvida de la visión y el ministerio que el Señor puso sobre su pastor o sobre sus líderes, esa persona no llega nunca, porque no tiene noción de autoridad espiritual. Es otro tema que hablaremos otro día. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias. Gracias al Eterno, hermano. Es como dice el proverbio, el corazón del rey es como las vertientes de las aguas. A todo lo que Yahweh quiere lo inclina. ¿Sí? Es como su corazón es como un platito de agua, si es un hombre de Dios. Su cuerpo, si es un pobre espiritual, el Señor lo tuerce así y el agua para allá. No le cuestiona el Señor. Mira el apóstol Pablo cuando se convirtió. ¿Quién sos vos? Y la otra pregunta que le hice fue, ¿qué querés que haga? ¿Quién sos? ¿Y qué querés que haga? Eran las dos cosas que necesitabas saber. Y allí fue. Y así venga a la casa de Dios usted. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés que haga? ¿Cómo querés que lo haga? Y no pregunte más. Él tenga fe que Él lo va a dirigir. Por algo yo estoy dando esta palabra hoy, ¿sí? Tenga fe que esta palabra que estoy compartiendo a usted le va a ser de edificación. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Vamos a orar todos juntos. Estamos bendecidos, hermano, porque recibimos la cena del Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos la cena del Señor. Eso está en nosotros, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío, porque los emblemas de tu cuerpo y tu sangre se han confundido con nuestra misma persona. Tu vida es nuestra vida, tu modelo es nuestro modelo. Y queremos crecer en la estatura del varón perfecto. Sabemos que en esta vida nunca vamos a llegar a alcanzarlo, pero sí, Señor, vamos a procurar con todo nuestro corazón correr esta carrera
Señor, y como decía el apóstol Pablo, no dando golpes al azar o peleando como si uno estuviera golpeando el viento, sino que entrenándonos, y esta es la manera de entrenarnos, que nuestro corazón se regocije y se deleite en la palabra revelada, porque eso es lo que desata el poder del Espíritu de Dios en una vida. Cuando la palabra nos habla, el libro de Romanos nos dice de vivir en el Espíritu, es ni más ni menos que esto, no es una cuestión metafísica, no es una cuestión sobrenatural, sí es sobrenatural porque el Eterno nos ayuda a cumplir su palabra, pero no se trata de algo de elegidos, no se trata de personas elegidas que tienen una unción grande como el anillo de piedra que tienen en el dedo o el precio del traje de Armani que visten. No, Señor. Vivir en el Espíritu significa escuchar y decir, ¿qué querés que haga? ¿Cómo querés que lo haga? Ir detrás de eso y obedecerlo. Señor, yo proclamo una vida en el Espíritu. Proclamo una iglesia que se levanta en el Espíritu. Señor, sabemos que esa capacidad de realizar lo que vos deseas en nosotros es de hecho algo, Dios mío, que puede llegar incluso a confundir nuestra propia carne. Señor, nos rendimos delante del misterio, Dios mío, de tu soberanía y tu infinita voluntad trabajando juntas en nuestra vida. Ayúdanos a tener una visión de reino, una visión centrada en el propósito, no solamente tuyo para con esta iglesia, sino para con toda la creación, Señor. Ese vivir para la alabanza de tu gloria y la gloria de tu gracia, Señor. Y de todos modos queremos evitar el conservar y preservar nuestra vida, y menos hacerlo, como decía el Señor, reteniéndola para vivir, reteniendo, Dios mío, y negándonos a morir para vivir, sino por todo lo contrario, queremos morir a lo que somos para poder alcanzar la vida plena que hay en vos. Señor, no queremos caminar en contra del influjo del Espíritu Santo y te damos apertura, abrimos nuestro espíritu, Señor, para que hagas la obra que quieras hacer. Por más que sea impredecible para nosotros, sabemos que tus mesas son claras porque están explicitadas en la palabra, Señor, que la carne, los esquemas fijos de seguridades falsas, las ataduras que el diablo quiera poner en nuestro camino con dudas, Dios mío, con reservas, con volvernos atrás, con tratar de agarrarnos de lo ya conocido, queden fuera de nuestra vida en el nombre de Yahshua. Padre, nos comprometemos a buscar instrucción para todo lo que hagamos en tu palabra, en la palabra profética más segura, más que nuestros sentidos, más que nuestras percepciones, más que lo que nosotros llamamos muchas veces visiones y profecías, que en tantos casos vienen de la carne y son fantasías compensadoras de la carne para hacernos creer lo que no somos y que estamos parados en el lugar que no estamos. Señor, la influencia de la carne tiene que disminuir en nuestra vida y queremos ser receptores vivos, Señor, de tu propósito espiritual. Te damos las gracias, Señor. Queremos, Dios mío, vivir en plenitud como una comunidad de amantes tuyos y amantes unos de los otros. Señor, aquellos que somos perfectos, Señor, queremos caminar para este tiempo a la luz de lo que nos has revelado como visión particular también para esta casa, Señor, y los resultados vienen de ti y las recompensas también vienen de ti. Así que estamos más perfectos, más que seguros, más que llenos de paz, Señor. Te bendecimos, Señor, y es por eso que queremos exaltar la gloria de tu presencia, Padre. Antes de retirarnos, queremos cantarte, Señor, exaltar esa grandeza y decirte: oh, la gloria de tu presencia. Tu pueblo te adora, tu pueblo te adora con reverencia. Ven, levántate hoy,
llena este lugar. Señor, queremos que tu misma palabra nos bendiga. En las palabras del apóstol Pedro, Dios mío, bendecimos a tus hijos en este regreso a sus hogares. Padre, que este espíritu que transportamos ahora en nuestros hogares sea sembrado, Dios mío, y de fruto. Tu palabra dice en Isaías 55 que tú no enviarías una palabra sin que ella fructifique y vuelva a vos con el propósito, con el fruto por el cual vos la enviaste, Señor. Así que, Señor, que por tu misma palabra nuestros hermanos sean bendecidos, tal como dijo el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una vez más, a Él, glorificámoslo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte a tu pueblo. Gracias por revelarte, Señor, en esta tarde a tus hijos, Señor. Bendecimos, Señor. Bendecimos tu propósito para con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos.